Hola, ¿cómo les va? En este video les voy a mostrar cómo dibujar un aerógrafo Iwata Eclipse Takumi y también invitarlos a que puedan dibujar ustedes sus propios diseños poniendo el hashtag dibujando un aerógrafo. Lo pueden subir a mi Instagram y yo voy a ir subiendo las imágenes de sus trabajos y voy a ir haciéndoles sus respectivas devoluciones. Bueno, vamos a empezar a hacer el diseño de este aerógrafo Iwata Eclipse Takumi y vamos a hacer un diseño más caricaturesco. Vamos a hacer algunos bocetos que después vamos a pintar con el propio Takumi, ¿sí? Vamos a hacer sobre tela, así que vamos a empezar a hacer un pequeño boceto de cómo es este aerógrafo. Bueno, me voy a mirar, investigar un poco. Ahí lo tengo. Voy a poner más de frente. Primero voy a hacer una documentación de cómo es. Voy a hacer un pequeño boceto. Vamos a hacer un boceto bien rápido. Primero voy a marcar con este 6B. Me gusta dibujar en grande, así que voy a hacer este papel de envolver fiambre. Es un boceto bien suelto en un principio y de manera horizontal, para entender un poco cómo es la anatomía, el cuerpo de este aerógrafo. Tiene el gatillo caído hacia adelante, tiene varias cositas interesantes para caricaturizar, Un tramito corto acá adelante. Bueno, le hice del otro lado la copa. Esto va a ser importante a tener en cuenta. Un poquito de movimiento, pero igual lo estamos haciendo bastante rígido en este caso, sin mucho movimiento. Uso este 6B de Lira que no es tan oscuro, porque mi hoja es gris, no es blanca. Con la mano, tiene una ventana. Bueno, y voy a empezar a remarcar un poquito más. Yo voy a recurrir a este 6B que es de la marca Staedtler. Ya se le borró ahí. Es un poquito más oscuro. Ya se nota enseguidita lo oscuro que es este lápiz. Bueno, voy a tratar de hacer el gatillo, que es algo importante en el aerógrafo. Hacer que se destaque bastante. Es bastante anatómico, por lo que veo ahora, a diferencia de otros modelos que son más rectos, más rígidos. Ahí ya le dimos un poquito de movimiento. Tiene una hendidura el aerógrafo donde entra el gatillo. Es el boceto un poquito más oscuro y un poquitito más definido. Después voy a hacer algo un poquito más definido aún. Bueno, acá voy a centrar un poquitito más esto, es un poquito más corto. Así que, como les decía recién, sigo bocetando, pero un poquito más detalladamente,
estar en el acople, donde va enganchado el acople. Si bien está bien de perfil el aerógrafo, ya tiene un lindo movimiento, no está tan rígido, que es lo que buscamos. Y para lograrlo es tener suelta la mano, no tratar de hacer algo súper despacito y la línea perfecta de una, porque ahí es donde nos va a quedar un poco rígido. Vamos a hacer la parte acá de la cola del aerógrafo, se afina, sí, por la aguja, seguimos bocetando. Un poquito más nítido que en el primer boceto rápido. Esta tiene una parte bastante detallada, como diamantada, donde va la aguja. Marcamos suavecito y nos vamos hacia adelante. Bueno, acá hacemos... Es un círculo y nosotros ya lo transformamos en óvalo para que tenga más aspecto de caricaturesco. Nos vamos hacia la trompa. Esta es más compleja. Lo voy sosteniendo con mi mano izquierda. Ahí tiene la punta corona. Puedo hacer que asome la aguja, que sobresalga. Bueno, del otro lado, la copingui, la copa un poco más rechonchita, parte de arriba, con su tapa. Bueno, vamos a hacer un repasito más, un poquito más específico, más nítido, a ver qué tal. Y a poco le voy dando nitidez al aerógrafo. Podría borrar un poco, pero como es un boceto, solo voy a remarcar líneas. Bueno, aquí el nombre, un poco de sombreado también. Bueno, me gusta este diseño ya, si no me llega a funcionar otro, este podría ir tranquilamente para nuestro cometido. Prosigamos. Vamos a darle un poquito en la cola y en la parte de adelante y vamos a pasar a un boceto nuevo que nos depara el nuevo intento. Por ahí ya tengo un primer boceto que puede llegar a funcionar. Vamos a hacer otro un poquito más en perspectiva. Vamos a hacerlo. Hago una copa de este lado. Puede ir ahí también. Entonces vamos a trazar un movimiento ya. La perspectiva. Hacerlo ya más en perspectiva. A ver qué nos depara este diseño. Vamos a trazar la línea de movimiento. También voy a tratar de llevarlo como hice en el caso anterior, moviendo mucho la mano. Vamos a tener que alargarlo un poquito más. Siempre voy garabateando un poco, no puedo dibujar demasiado sofisticado al principio. Vamos a hacer que la copa esté saliéndose, en este caso. Vamos a darle más vida, más movimiento.
un poquito. Bueno, después de garabatear bastante, voy a empezar a darle con este mismo, primero, un poquito de movimiento. Muy rayado, ¿verdad? Bueno, de eso se tratan los bocetos, que empiecen a aparecer. Algo que no tiene, pareciera forma de nada. Ya es una posición más compleja para dibujar, ¿sí? Pero un poquito más interesante. Vamos a ver si logramos un buen diseño. También vamos a hacer esta parte bastante. Vamos a marcarlo un poquito más, pero siempre con dinamismo. Si puedo trazar algo más redondeadito aquí, con mucha perspectiva. Cuando hay la manguera, así usamos la goma un poquito más. Muy bien. Ahí empieza a aparecer nuestro aerógrafo Takumi. Me gusta esta parte. También acá vamos a hacer que se esté saliendo. Ya me dio la pauta, que son partes diferentes, la de la copa. Vamos a hacer una repasadita más para luego empezar a trabajarlo con luces y sombras y poder cotejar nuestras dos alternativas. Vamos a limpiar un poquito más acá al costado. Tiene mucho boceto. Bueno, tengo boceto 1, boceto 2. Bueno, vamos a trabajarlos y a ver con cuál nos quedamos. Bueno, ahora ya le dimos un poco más de vida a los bocetos. Vamos a terminar de marcar este segundo boceto y ver cuál de los dos nos gusta más, cuál vamos a elegir para nuestra ilustración. Los
las últimas líneas. Esto sigue siendo un boceto, así que está un poquito sombreado también para tener un paneo de cómo puede llegar a funcionar la luz y sombra. Bueno, depende de cuál elijamos, después vamos a desarrollarlo un poquito más. Vamos un poquito más la punta de la aguja. Y acá tenemos ya nuestros dos diseños, nuestros dos bocetos. Bueno, tenemos uno primero, está bien de perfil, que se nota todas las piezas. Y acá tenemos uno ya en perspectiva, ¿sí? Tenemos que definir un poquito más esta parte. Me olvidaba. Pero es un boceto nada más, así que esto va a ir súper definido y con más detalles todavía. Y este es un segundo diseño con movimiento y con perspectiva. Así que ya al tener más dinamismo, a mí me gusta más este segundo boceto, que es el que vamos a empezar a trabajar más en detalle y el que vamos a utilizar para la ilustración final. Bueno, llegamos al final de este video. Como pudieron ver, hicimos dos bocetos en el cual lo hicimos de manera muy suelta. Y nada, quisiera ver también sus propios trabajos y también invitarlos a que se sumen a mi cuenta de Facebook y de Instagram. Y bueno, esperemos ver otros diseños próximamente. Saludos.